Hola, soy Marcos Carnevale, director y guionista de Corazón de León. ¿Escuché mal? ¿Por qué desfilaste, Tarado? No, bueno, no es desfile. ¿Cómo estoy? ¿Te gusta mucho esta mujer? ¿Sabes que está bueno darse un momento? Desconectarte del mundo y simplemente estar. Estás en todo, vos. En todo lo que me interesa. Un cafecito, una agüita. Perdón, ¿vos estás loca? Ahora no puedo, estoy ocupada. Me importa 3 carajos que estés ocupada. ¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida? Es bajo, nada más. No, es bajísimo. Esta historia nació hace 15 años, pero no pude hacerla porque no existía la técnica necesaria como para hacerla, ni yo tenía el background como director suficiente como para que un montón de locos productores pusieran mucho dinero para hacerla. Bueno, hoy sucedió todo eso y acá estamos. Guillermo fue cómplice total desde el minuto cero, te diría, de la película, porque cuando yo fui a proponerle la idea, no había escrito el guión todavía, porque si él me decía que no, yo no iba a escribir el guión, porque no le iba a hacer la película. Y entonces le conté, me dijo que sí, hicimos todo el proceso juntos de la escritura del guión, yo escribía y juntos lo íbamos ajustando. Al mismo tiempo hacíamos pruebas con la gente de Nomad, que es la empresa de los efectos digitales, para ver cómo iba a ser ese enano. Y después me acompañó codo a codo durante todo el rodaje, aprendiendo técnica incluso, para poder llevar adelante el proceso en Argentina. No estamos en Hollywood, con lo cual se necesitaba mucha atracción a sangre. Me acompañó en la postproducción también, íbamos juntos al laboratorio a ver los distintos enanos que iban saliendo del horno, para decirle agrandarle la cabeza, bajarle 2 kilos, las piernas tan largas, achicarle las manos, qué sé yo. Fue un compañerazo enorme. El rodaje no se hizo extensivo porque no podíamos hacerlo extensivo por una cuestión de presupuestos. Es una película que tiene mucho presupuesto, pero aún así la hicimos en el tiempo en el que se hace una película convencional. Yo la filmé en el mismo tiempo que hice Viuda, por ejemplo. Nada más que con la dificultad de tener que analizarlo a Guillermo. Pero el secreto de todo esto fue la gente con la que conté, los profesionales que tuve, como Horacio Mera en la fotografía, que es un director de fotografía enorme, la gente de efectos digitales, Guillermo, que es sumamente profesional y disciplinado, Julieta igual, y con la experiencia de cada uno, con mucha experiencia de cada uno, pudimos llevarlo adelante. Y por suerte no hubo escollos ni dificultades como para que se trabe algo, porque cualquier cosa que se trabara nos llevaba al desastre absoluto. De chico empecé a darme cuenta de cómo te miraba la gente. ¿Y sabes por qué no me importaba? Porque a vos no te importaba. Ese era tu dilema. ¿El enano o yo? Así era. ¿El enano o yo? ¿Te podés callar la boca? Debes tener mucho huevo para animarte a venir así. Sí, lo tengo. ¿Cuál es el problema? El problema es que te vas a comer una mano. No ese me es el hagas problema. enojar porque es un desastre acá, ¿eh? ¡Pegue, enano, pegue! Yo estoy bien cuando estoy con él. Pero esos centímetros que le faltan, a vos te está sacando un glaucoma en el ojo. Trabajamos con Julieta y con Guillermo durante 1 mes y medio más o menos de ensayos, porque había escenas muy difíciles, sobre todo el trabajar en Julieta, el proceso que hace esta mujer de enfrentarse al hombre de su vida, que es bajito y tiene que elaborarlo en esa cabeza. Y había que ser muy cuidadoso que no lo elabore ni muy rápido ni muy lento. Hizo un gran trabajo. Julieta es una enorme actriz que tiene infinitos recursos y también trabajó mucho la interrelación de ellos dos, la conexión de ellos dos para que realmente haya una historia de amor. Y nos hicimos los tres muy amigos y ahí íbamos y nos reímos durante toda la película. Fluyó realmente muy bien. Hola, mi nombre es María Florencia Álvarez y soy la directora de Abby la extranjera. La historia de Abby, la verdad que es el germen de la historia surge cuando yo tenía más o menos la edad del personaje, aproximadamente a los 20 años, que bueno, yo me hacía muchas preguntas respecto a la construcción de la identidad y cómo yo, digamos, cómo estaba construida mi identidad y desde dónde observaba el mundo. Y me he dado cuenta que, o sea, era muy consciente de que mi mirada estaba construida por la educación que había tenido, el lugar donde había nacido, los padres que había tenido. Y me preguntaba si era posible y cómo sería mirar las cosas por primera vez. Y también
me he dado cuenta que las situaciones en las que yo vivía cierto anonimato, lejos de ser desagradables, eran como lugares de búsqueda y de encuentro, ¿no? Hola. Hola. Hassan se llama. No sé tu nombre. Javi. Javiba es. ¿Aviva cuánto? Javiba Rafat. Para este anonimato, digamos, y para este reencuentro se vestía con vestimenta islámica, ¿no? Como la vestimenta como una de las primeras formas que encontró la película. Después, la verdad que yo ahora veo la película y está llena de cosas que yo viví. Por ejemplo, toda la situación que ella vive con los vecinos en la pensión. Fueron situaciones que yo viví en México, que viví un tiempo en una pensión y esas cosas a mí me sucedieron viviendo ahí. Y después todo lo referente a la mezquita, también la verdad que si bien surge a posterior, pero en el mismo momento de escritura de la película yo empiezo con la investigación. Entonces fui volcando todo lo que iba viviendo en relación al Islam en el guión. En esta película para mí era muy importante poder contar con la comunidad islámica para que participasen en la película. Para mí no tenía mucho sentido que esas situaciones fuesen representadas por otras personas, porque también era importante para mí poder dar voz a esa comunidad. La verdad que la protagonista, lo que necesitaba de ella era que pudiese tener un contacto genuino y lo más desprejuiciado posible, ya sea porque tenía que, si tenía algún prejuicio, desarmarlo, o porque realmente tenía que poder encontrar eso por primera vez. Así que con ella no fue tanto el trabajo en relación al Islam que tuve que hacer, sino más sobre cómo es descubrir algo, ¿no? Eso, mirar algo por primera vez y poder entregarse a esa emoción. Sí hubo un trabajo muy específico y diferente con el personaje de Yasmín, que lo interpreta Lucía Alfonsín. Ella es una actriz, no tenía ningún contacto previo con el Islam, y ella sí tuvo que ir a la mezquita, pasar horas en la mezquita, compartir con la gente musulmana, sobre todo con las mujeres musulmanas, charlas de todo tipo. Y Hassan también, que es Martínez Lipak. Él interpreta un personaje nacido en el Líbano, pero que ha venido a la Argentina desde muy pequeño, y él también se ha juntado con hombres de la comunidad. También tuve 3 hijas en este tiempo, y llegó un momento mientras yo escribía que la verdad que sentía que hace mucho que no salía a filmar. O sea, y la verdad que para mí filmar tiene algo muy de oficio, ¿no? La filmación en sí. Entonces, en el medio de la escritura salí a hacer otro corto porque dije, no me voy a acordar, no me acuerdo cómo era. Entonces, bueno, ahí salí a hacer un corto que la verdad que estuvo muy bueno y conocí parte del equipo que luego también trabajó en la peli. También que trabajé con actores porque yo venía siempre trabajando con no actores. Entonces, ahí como que probé varias cosas. Dije, es mi ópera prima y dije, a ver, o sea, yo sé que me gusta filmar, pero siempre había filmado como mucho una semana. Y esto iba a ser extenso, ya venía siendo extenso, o sea, la verdad que venía con esta película hace muchísimos años y me preguntaba cómo iba a ser y me sorprendió muy para bien. La verdad que fue una muy buena experiencia ir a Berlín. Fue muy gratificante, la verdad que de reconocimiento para la peli. La verdad que la peli es una coproducción argentino-brasilera. Que en Europa no consiguió a la hora de conseguir fondos, le fue difícil, supongo también por el tema del Islam. Y la verdad que haber entrado en Berlín a mí me gratificó mucho en ese sentido, ¿no? Y bien, la peli fue muy querida en Berlín, muy querida. La verdad que yo sentí por los programadores también que, no sé, como mucho afecto con respecto a la película, que realmente estaban contentos. Y la gente también. Sí, creo que el género que más me gusta es el dramático. Me gusta que las películas me sorprendan. Si ya sé qué va a pasar, creo que ya hay algo que me deja quizá de interesar un poco. Me gustan las películas que tienen su lógica propia, que pueden encontrar su ritmo, su propia forma de expresarse, su propia búsqueda, ¿no?
Hola, soy Ulises Rosell, director del Etnógrafo. Antes que la película, yo estuve haciendo una serie de documentales y que la serie tenía como objetivo hacer un relevamiento de todos los grupos étnicos que había en el país de pueblos originarios. La serie se llama Pueblos Originarios. Y yo me presenté a esa licitación porque me interesaba principalmente la zona entre Formosa y Salta, y que estaban los Wichí dentro de qué sé yo, 4 etnias diferentes. Y a John lo contacto como un especialista en el tema Wichí. Otro tipo, un europeo que se educa en Oxford y que 30 años después está viviendo con una mujer Wichí, tiene 5 hijos, qué sé yo, y hubo como así un campanazo, algo de esas cosas que uno siente cada tanto, de bueno, este personaje, este tipo, me corre el eje en todas mis opiniones, me transforma como en un espectador de su forma de elaborar y de su forma de pensar, y después, bueno, cuando empecé a ver como la vida íntima, que en realidad es algo que digamos, John lo transmite inmediatamente, ¿no? Era como un combo cautivante. La serie esta la filmé en 2 viajes diferentes, y en cada uno de los viajes fui a verlo a John, y ya la segunda vez le llevé una película anterior que hice yo, y se la dejé quizá con esta idea de decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué me dice. Me sacó el tema él, me dijo, qué interesante el trabajo ese que hiciste. Bueno, empezó como a ver más perspectiva de que empezamos un logro juntos, ¿no? Para mí las películas son la sumatoria de todas las experiencias que empiezan a rondar la concreción de una idea. Porque a nadie se le puede ocurrir que exista un tipo como John Palmer. Si armás una estrategia por ahí, decir, bueno, para mí la película debería contar esto, tratar tales temas. Te empezás como a meter en cosas que quizás no tenías previstas desde lo amo. Lo más interesante en general empieza a aparecer en el desarrollo. Siempre a mí me gustan las historias como de individuos. O sea, el hecho de que este personaje sea absolutamente excepcional, me parece que eso ya me predispone a escuchar y a decir, bueno, acá hay alguien que vive la vida en otro carril diferente al que en general me meto yo, se meten todos mis amigos, qué sé yo, la gente con la que me rodeo. Es alguien que se fue construyendo de a poco y se metió en algo donde aparentemente el mundo no le había guardado un lugar. Entonces eso me pareció interesante ya. Creo que la gran diferencia no sé si está tanto entre documental y ficción. Creo que tiene más que ver con la envergadura de presupuesto que estás manejando. Cuando hay más presupuesto y hay más restricciones, hay más controles. No solamente sos vos con la cámara y 2 o 3 personas de equipo técnico. O sea, tenés equipos, tenés gente con horarios que está ahí, que se tiene que ir. Tenés una cantidad de condicionantes que hace que quizá vos estés más refugiándote en lo que es el oficio, ¿no? El oficio es decir, bueno, ¿cuántas escenas puedo hacer por día? En vez de estar buscando exactamente qué es lo que yo quería hacer en esta escena. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de que esté acá filmando esto y qué quiero transmitir? En el documental, al ser todo más chico, al no tener horarios, no tenés horarios, eso es clave, eso es importantísimo. Eso sería maravilloso poder incorporarlo a una ficción, ¿no? Poder decidir uno en qué momento estás con ganas de hacer tal cosa y en qué momento estás con ganas de hacer tal otra. A mí me gusta, la verdad, disfruto hacer las 2 cosas, en el fondo. Creo que la crítica siempre encierra más componentes que un tipo frente a una película. Encierra un componente de mercado, encierra, no sé, un componente
las cosas que el tipo cree que tiene que reivindicar de pronto, que hay que hacer, o al revés, este es el cine que no se tiene que hacer, ¿viste? Cosa que digo, che, ¿qué tiene que ver la película con...? Creo que le envidias al teórico, que es que parece que tuviera todo clarísimo. Vos decís, ¿qué hijo de puta la tiene? Pero atada de punta a punta, esto así, esto asá. Digo, hay como una idea de que si pensás en el espectador, estás pensando en algo que es codificable para el mercado. Y eso me parece una estupidez, una pobreza, una chatura, porque, digamos, pensar en el espectador es tomar el esquema narrativo de Sid Field de Hollywood de hace 40 años, además, no sé, y tratar de meter tu relato dentro de eso y después llamar a dos figuras que en realidad son conocidas por haber hecho cosas en la tele y que vos decís, ¿qué tiene que ver esto con mi personaje? Bueno, pero vamos a tratar de meterlo. Digo, no sé, ese camino de pensar en el espectador y es un poco esquemático y pobre, digo, y me parece genial para hacer películas de factura, no sé, más empresarial o televisiva. En cuanto a lo que uno tiene en la cabeza como pensar en el espectador, y muchas veces tiene que ver con el nivel de satisfacción que tenés vos desarrollando el tema en el que te metiste, o sea, sentir que sos interesante permanentemente. Yo creo que la buena historia siempre está en el modo, no está en la historia en sí. Digamos, esto mismo de John, qué sé yo, que a mí me parecía una buena historia, ¿no? Como ponemos el ejemplo de algo exótico, algo que generalmente no te cruzás y vos decís, esto es una buena historia. Y pues es una película que sea un plomo y en realidad me parece siempre pasa por el tratamiento que le das a las cosas. Cualquier historia llevada a un ámbito que no es el mío cotidiano y ya me empieza a parecer una buena historia. No es que es una buena historia, es que a mí me despierta, no sé, cierta curiosidad que normalmente la tengo como mucho más apagada, ¿no? Mi nombre es Sebastián Pivotto, director de cine y televisión. Mis comienzos en el medio fueron como asistente de cámara. Trabajé para una productora que estaba en el microcentro que hacía servicios exteriores para programas de ficción y también mucho para prensa. Mi primer trabajo como director fue en Poliladron. Yo era el asistente de dirección de Jorge Nisco. En un momento Jorge Nisco junto con Daniel Barone tuvieron que ir a hacer comodines, a dirigir comodines, y Adrián Suar me preguntó si me sentía con ganas y también con la responsabilidad suficiente como para dirigir Poliladron. Esto fue casi como una escena de película, porque me acuerdo que fue en el medio de la calle Corrientes una noche que nos encontramos con el Obelisco de fondo, y yo le dije obviamente que sí, que estaba listo, y así a la temprana edad de 25 años de pronto me encontraba dirigiendo Poliladron. La televisión, desde que yo empecé hace 15 años hasta ahora, la verdad que ha sufrido una cantidad de cambios muy grandes. Es cierto que los directores que empezamos a hacer una dirección diferente en televisión en cuanto a que había un aporte como más cinematográfico, una visión más cinematográfica, teníamos ciertas reglas que hoy ya no existen más. Podemos hablar desde los minutos que teníamos que hacer hoy. Hoy un minuto de un capítulo puede variar de 42 a 70 minutos, con lo cual la carga de productividad es mucho mayor. Antes uno tenía reglas donde sabía que tenía que esmerarse más en los finales de bloques y en los finales de capítulo. Hoy cualquier escena puede ser un final de bloque o un final de capítulo. Y también los directores, con el paso del tiempo, creo que también nos hemos transformado casi en una mezcla de directores productores de los programas que hacemos, porque hemos tenido que asimilar muchas cosas de la producción para que cada programa pudiera salir en tiempo, horario y con la calidad suficiente para hacerlo.
Yo creo que todos estos cambios son por muchas eventualidades, principalmente porque los costos han subido muchísimo en lo que es la producción. Creo también que el minuto a minuto y el aumento de esta vorágine por ser el primero en el rating o el minuto a minuto del rating nos lleva a que haya un vértigo aún mayor de lo que había en los tiempos que yo empecé. También creo que sí, la televisión a partir de Polka y de otros, de Fernando Spinner, con Zona de Riesgo, de miniseries muy buenas, aportó en la mitad de la década del 90 esta cuestión de una visión un poquito más cinematográfica que hoy todavía se trata de mantener, pero de pronto está siendo un poco fagocitada por la cuestión de la productividad. Por suerte también hay proyectos como los concursos para la televisión digital que permiten nuevas miradas y obviamente una mayor cantidad de programas de ficción que obviamente enriquece la programación. Hay mucha producción en esta escena que está buenísimo, muchos policías y un trabajo de dirección que está buenísimo, que es admirable. Sebastián Pivoto, que puso acá su grúa y todas sus plumas, desenvolvió. Así que bueno, grabando, festejando también. En un momento va a golpearlo, se va a tirar y ahí es donde él va a quedar con el arma. Y ahí Jauregui, soltá el arma. Jauregui, baja el arma. Y él va a quedarse ahí, lo va a ver a todos ustedes apuntando, la va a ver a Camila y de pronto... ¡pum! La televisión es instinto, me parece que es instinto y mucho trabajo, pero hay mucho instinto. El cine también tiene instinto, pero tiene tanto tiempo de trabajo que uno es más certero con los instintos. Pero sí creo que había una época donde se hacía una marcada diferencia entre los equipos de rodaje de cine y los equipos de rodaje de televisión. Y yo creo que eso ha cambiado mucho. Me parece que hoy los equipos de rodaje de televisión tienen tanta o más capacidad que un equipo de rodaje de cine. Sentirme más cómodo, obviamente que tengo que reconocer que el cine es el lugar ideal para el desarrollo artístico del director. De nuevo vuelvo a repetir, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que el director está desde un principio con el guión, trabajando, por más de que no sea a lo mejor el guión de uno, pero puede ser el guión de otro, puede estar trabajando el guión. O sea, hay como dice Daniel Burman, una película siempre va a ser mejor cuanto más horas de trabajo haya encima de ella. Y un director en el cine puede realizar sus sueños por lo menos de la manera más cercana posible. Lo cual no significa que la televisión hecha con unos tiempos, no a lo mejor de una tira diaria, que son los más complicados, sino de un unitario y una miniserie no se puedan trabajar bien, pero el cine. Para contar una buena historia, lo primero que necesitas es un guión, un buen guión, una buena idea, un buen guión. Y después yo creo que, como dice otra frase famosa, el 90% del trabajo de un director es un buen casting. O sea, cuando vos elegís bien a tus actores para la película o para el producto que sea, tenés el 90% del trabajo hecho y después es obviamente mucho más fácil, pero todo parte del guión y la historia.